Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Alfonso Gutiérrez, soy licenciado en Derecho con especialidad en Derecho Internacional Privado y me dedico a la asesoría en Derecho Corporativo y estrategias de negocios. En este video vamos a tratar de algo muy importante porque es un tema que necesita platicarse, necesitamos comentarlo, porque le está haciendo mucho daño a las personas. Hace poco a un amigo me mandó un WhatsApp diciéndome, un mensaje, que qué opinaba de otro mensaje que le habían mandado, donde le estaban planteando un negocio extraordinario. Si uno se metía a una página, podía hacer una inversión y esta inversión le pagaba 10% mensual, o sea, con intereses compuestos, o sea, 120% al año. Para darles una idea, un banco está pagando más o menos una tasa de 10% anual y estos prometían una tasa esa misma tasa anual, pero cada mes. No tardé en decirle, esta es una estafa Ponzi. Me preguntó qué es una estafa Ponzi y me gustaría yo poderles explicar a ustedes también qué es una estafa Ponzi y quién fue y por qué se llama Ponzi. Muy bien, pues comenzamos. Una estafa Ponzi básicamente es esta. Una persona le promete a otra invertir su dinero en un gran negocio, sea comprando algo o invirtiendo en cierto tipo de acciones. Y es tan buen negocio que le va a poder dar altas tasas, mucho más altas que cualquier otra inversión. Y siempre hay una explicación muy frívola. Pero lo que pasa es lo siguiente. Pedro le da a fulano de tal $10 a una tasa del 10% mensual, o sea, $1. Pues el estafador toma ese dinero, se lo guarda, va con otro, con Pablo, y y le dice exactamente lo mismo. Pablo le da 10 pesos, con ese peso, toma un peso de esos 10 pesos y se lo da a Pedro, se roba el resto. Luego va con otra persona y le dice básicamente lo mismo, le dice a Juan, dame 10 pesos, yo te los voy a invertir, te voy a dar un rendimiento del 10%. Pues le da un peso, con eso le paga a Pablo y se roba el resto. Y así va. Y se va formando una pirámide escalonada de personas, de arriba hacia abajo, abajo. Usan el dinero del de abajo para pagarle al de arriba. El exceso se lo roban. Captan a más incautos, dan este dinero, le pagan a la parte de arriba, se roban el dinero. Y así va hasta que de repente ya no es posible la estafa, no hay suficientes personas y todo cae por su mismo peso. A eso es lo que se le conoce como una estafa Ponzi, en honor al más famoso de todos los estafadores que jamás ha habido, Carlo Ponzi. Carlo Ponzi era un italiano que nació en 1882 en un pequeño pueblo de Italia. Eran gente de aristócratas venidos a menos, a tal grado que su papá era un cartero. Entregaba cartas, las cartas que antes eran tan común, y andaba como cartero por toda la ciudad. Entonces aunque eran de sangre muy aristócratas, o por lo menos ellos se creían, la familia se creía aristócrata, le metieron muchas ínfulas a su hijo. Viendo que su futuro en Italia era muy poco, el papá tomó los pocos ahorros que tenía y lo mandó a, a los Estados Unidos para que ahí pues pudiera hacer algo de sí mismo. Entonces, Carlo se fue a Boston, donde rápidamente se metió en muchos problemas por fraudes y tranzas que hacía, lo corrían y se fue a Canadá. Y en Canadá terminaron metiéndolo en la cárcel por falsificar la firma en un cheque. Ahí duró como 3 años. Se volvió a Estados Unidos, intentó hacer nuevos negocios, nuevas estafas. Una vez en Boston, de regreso, después de 3 años de cárcel en Canadá, descubrió algo. En aquel tiempo había unos timbres timbres internacionales. Eran los timbres que se ponen en las cartas y los mandaban de manera internacional.
pero logró encontrar algo especial en estos timbres. El precio variaba de país a país. O sea, si uno podía comprar este timbre, en España, por el equivalente a $1, se lo llevaba a Estados Unidos, lo podía vender en $5. Entonces, con esta cuestión, Carlo Ponzi logró crear un plan de negocios donde empezó a llamar a muchos inversionistas, planteándole duplicar su dinero en 90 días. Y les explicó el negocio, ¿no? Pues empezó primero a tener éxito, gente de buena fe les empezaron a invertir, empezaron a ganar dinero, o pensaban ellos que estaban ganando dinero. Y la voz corrió por toda la ciudad y luego por todo el país. Y miles de personas empezaron a invertir dinero, invirtiendo. Gente pedía prestado para invertir. Otras personas, pues, pues invertían todos sus ahorros pensando que estaban duplicando su dinero. Y como pensaban exactamente eso, nadie sacaba su dinero, todo el mundo lo volvía a reinvertir, pues pensaban que estaban reinvirtiendo sus ganancias. Esto fue hasta que un analista financiero se puso a estudiar lo que estaba haciendo Ponzi y descubrió unas fallas dentro del supuesto negocio. Y era esto, que para que el negocio funcionara, para que le pudiera dar a todas las personas la cantidad que les prometía, tenía que haber el equivalente a 136 o 160 millones de estampas por todo el mundo. O que Ponzi comprara 160 millones de estampas. Y en el mundo entero solamente había 27,000. Los números no cuadraban. Y después se dio cuenta que Ponzi tenía cuentas de ahorro. De hecho, trató de comprar un banco. Entonces, ¿para qué tratas de invertir tu dinero o tienes cuentas de ahorro cuando esta otra inversión te está pagando muchísimo más? No tenía sentido, no tenía lógica. Y lo denunció. Poco a poco la gente se empezó a dar cuenta y entró en pánico y fue a pedir su dinero a Ponzi. ¿Y qué pasó? Pues que no había suficiente dinero para pagar ni siquiera el principal. La empresa tronó, millones de personas quedaron sin un centavo, sin nada de lo que habían invertido o una fracción de lo que pudieron invertir en este fraude. Muchos quisieron linchar a Ponzi y escapó. Escapó, lo capturaron, fueron varios años de juicios, salía librado en unas, hasta que por fin la justicia de Estados Unidos lo pudo castigar. Lo metieron a la cárcel varios años, después lo deportaron a Italia. En Italia consiguió un trabajo en Brasil, pero al poco tiempo esa empresa quebró. Ponzi se quedó sin dinero, sin trabajo, con muchas enfermedades y murió en la pobreza en un hospital de caridad en Brasil. Y bueno, hasta el día de hoy, en honor al más famoso de todos los estafadores que jamás ha habido, Carlo Ponzi, al tipo de estafa que él hizo, se le bautizó estafa o esquema Ponzi. Tomo de Pablo para darle a Pedro. Y así sucesivamente. Y me robo la diferencia. Y la gente pierde mucho dinero. Y estas estafas están pasando aún en este día. Le querían estafar a mi amigo. Y una vez que ya le pude explicar un poquito las matemáticas, se dio cuenta de lo que el otro amigo suyo quería hacerle. O sea, un amigo fregándose a otro amigo. Ni modo. Así es la vida, así es el mundo. Por lo tanto, tengan mucho cuidado. Si algo es demasiado bueno para ser cierto, es que es demasiado bueno para ser cierto. Ninguna inversión te va a pagar 10% mensual. Los mejores fondos de inversión, el Berkshire Hathaway de Warren Buffett y Charlie Munger, lo máximo que han llegado a pagar es 32 a 35%.
anual una vez, porque a veces pagaban menos, a veces perdían. Esos son fondos, ese era un fondo hedge fund, creo que era, o mutuo, no me acuerdo, pero era un fondo de inversión y ni siquiera ellos, los más brillantes inversionistas que ha habido, te podían dar un pago de 10% mensual. Así que tengan mucho cuidado. Eso es todo por este video. Por favor, suscríbanse, denle un like, coméntenlo y compártanlo. Se los agradezco mucho. Y buena suerte y mucho cuidado. Gracias.